foolishness. Now you only get it in your night dress. Discard all the naughty nights for niceness. Landed in a very... Estamos en el Faradio y abrimos la sección En Lucha que hacemos cada mes de la mano de UGT en Cantabria. Y hoy pues vamos a hablar sobre la Federación de Servicios Públicos porque acaba de cambiar su liderazgo en UGT Cantabria. El nuevo secretario general de esta federación es Martín Calonge. Muy buenas, Martín, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Pablo. Bien, aquí estamos aterrizando, como quien dice. Claro, aterrizando en un sitio que, claro, es muy, muy amplio cuando piensas en, Sí. En cualquier territorio, en una comunidad autónoma, un estado o incluso en un municipio. Los servicios públicos son, digamos, la oportunidad que nos tiene que brindar una administración para que seamos todos lo más iguales posibles, ¿no? Exacto. ¿Cómo lo ves ahora que llegas? ¿Cómo ves el panorama de los servicios públicos en general? Pues mira, en general yo creo que hay, desde hace años, esto no viene de ahora, una tendencia a la privatización, hay una tendencia, un rum rum que se viene, un mantra que se viene mandando por ahí, por esas redes sociales, por todos los tal, de la ineficacia de los servicios públicos, de que no valen. Ahora a los jóvenes se les está metiendo la idea de que pagar impuestos no te conducen a nada, que cada uno se pague lo suyo en plan americano. Yo creo que deberíamos poner en valor y contraatacar esos mensajes, haciéndoles ver lo que cuesta realmente para una persona cualquier cosa de los servicios públicos. Siempre hablamos de sanidad porque obviamente es lo más llamativo en cuanto al coste de cualquier intervención, por pequeña que sea, pero si ponemos en valor lo que cuesta la educación o lo que cuesta una residencia o lo que cuesta atender a los menores en situación de desprotección, etcétera, etcétera, nosotros estamos convencidos que esas cosas no se pueden medir por ese mantra de la eficiencia económica. Eso lo puedes aplicar a una fábrica que produce tornillos o que produce baterías o lo que sea. Cuando hablamos de servicios no se puede hablar de eso. Una cosa es distinguir entre la mala gestión o la malversación y otra cosa muy distinta es hablar en términos de eficiencia económica en estos aspectos en los que lo que manda, y tú lo has dicho antes, es la igualdad de oportunidades. Yo lo dije en mi discurso del día del Congreso y lo repito, decía Ortega y Gasset que los servicios públicos son lo único que tienen aquellos que no tienen nada. Y yo creo de verdad que la verdadera igualdad de oportunidades reside en los servicios públicos, pero además que la garantía de la democracia, de los valores de la democracia y de lo que mandata la Constitución reside también en los servicios públicos. Si nos cargamos eso ya nos cargamos absolutamente todo. Bueno, esta es la tarea que tienes a partir de ahora por delante. Y me imagino que también necesitarás como muchas manos amigas, ¿no? Que te ayuden para entender cuál es la profundidad de una federación como esta tan amplia, dónde están los problemas que urge más resolver, cuáles a lo mejor necesitan de resolver algo, pero quizá no corra tanta prisa. O sea que, supongo que a la tarea con mucha voluntad de servicio público y de servicio a la clase trabajadora, pero también siendo conscientes de que tenéis un trabajo por delante realmente considerable. Sí, de eso somos conscientes y afortunadamente no lo hago yo, esto sería de locos perdidos. Esto está formado por un equipo que está dividido en los sectores en los que nosotros tenemos dividida también la federación, ¿no? Para que cada uno pueda atender mejor en la especialidad de su sector, porque dentro de lo público, esto es muy variado y cada uno tiene sus peculiaridades. Entonces, somos un equipo de 10 personas, yo lo encabezo, pero luego tenemos también para el funcionamiento interno una secretaría de administración liderada por Ana Pérez, que viene de AGE, pero en este caso de la Administración General del Estado aquí en Cantabria, pero que en este caso se va a ocupar de lo que es un poco la parte interna de la federación, de cómo gestionamos nuestros gastos,
Está también la Secretaría de Organización, que la lleva María del Carmen Barberana, que es una afiliada nuestra de toda la vida, con mucha experiencia. Ella viene del sector de dependencia y luego ahora está en el sector de sanidad, y que en este caso la vamos nosotros a fagocitar para que nos organice un poco por dentro todo el tema de elecciones sindicales y demás. Y luego ya está el responsable de cada sector, que en este caso tenemos la Administración General del Estado, que lo va a llevar Carmen Ruiz, una persona con mucha experiencia ya en la Administración General del Estado y que tiene muy claro cuáles son los problemas a los que tenemos que ir, que luego te adelanto un poco, porque se espera un otoño caliente a nivel estatal y, por lo tanto, también a nivel autonómico. En lo que es el sector de autonómica, de lo que es el Gobierno de Cantabria, tenemos también una veterana, Rosaura Campuzano, conocida por todos como Chaori, una bombero forestal con una amplísima experiencia y conocimiento del Gobierno de Cantabria. Tenemos también para el sector de salud a Fernando Carmona, trabajador de Sierra Llana, que ahora se va a ocupar de coordinar un poco todo esto. Para el sector de local, que son todo el tema de ayuntamientos y demás, tenemos a Celia Martín, del Ayuntamiento de Laredo, pero que se va a ocupar de coordinar todos estos temas. Para el sector de, bueno, yo lo llamo dependencia, porque es todo el sector de servicios a la comunidad y demás. Tenemos una trabajadora de la residencia de Puente Viesgo, Gemma Fernández, que va a coordinar también todo este sistema. Para el sector de postal, a Óscar Rivero, también un trabajador de correos de toda la vida. Y para el sector de enseñanza, Jesús Arce, es un profesor de la universidad que va a coordinar un poco todo lo que tenemos en enseñanza pública concertada, universidad, formación profesional y demás. Y yo creo que más o menos no creo que me haya saltado nada. Entre todos, cada uno en su sector, pero como esto no es ni blanco ni negro, que siempre nos entrelazamos, porque siempre hay trabajadores que igual se cruzan en un mismo centro de trabajo, por ejemplo, de enseñanza. En un colegio puedes tener trabajadores de la enseñanza, pero también de la parte del Gobierno de Cantabria en cuanto a laborales. Está un poco todo mezclado. Entonces nosotros lo que sí hacemos es coordinarnos mucho para que esos equipos puedan funcionar. Y luego tenemos muy claro que como esto funciona a nivel de equipo, aunque ellos coordinen ese sector, lo que queremos establecer son redes de trabajo para que en cualquier sitio de la Comunidad Autónoma de Cantabria, o por lo menos en cualquier sitio donde tenemos sedes, tengamos una persona de referencia de ese sector que pueda dar cobertura a esa zona y que podamos trabajar en red sin necesidad de que, por ejemplo, el responsable del sector, si está en Sierra Llana, tenga que ir a atender una cosa a Castro o otra cosa a Reynosa. Que no quita para que vaya en un momento puntual, pero nuestra idea es poder establecer redes que cubran todo eso y ofrecer pues un mejor servicio y mejor trabajo. Hablas un poco de comunicación entre vosotros. Cuando uno está en un departamento de una federación, otra persona está en otro distinto, el hablar entre ellos, que es muchas veces lo que parece que se echa en falta de las propias administraciones, ¿no? Sí, el coordinar vale, yo soy Estado, Gobierno central y mis competencias llegan hasta aquí, aquí es donde pueden empezar las de una comunidad autónoma, pero claro, si no se establece una comunicación, va a suceder muchas veces que a lo mejor una cosa se quede sin hacer porque uno piensa que es el otro, ¿no? El que tiene que hacerlo. Y si no estamos en una comunicación más o menos permanente o, bueno, intentando que una desafinidad ideológica no entre a romper una relación, deberíamos de saber perfectamente qué es lo que nos compete y con quién tenemos que hablar para ponernos de acuerdo si una cosa la podemos resolver entre dos, por ejemplo, ¿no? Claro, eso pasa mucho y lo estamos viendo ahora con el tema del reparto de los menores. Como entre las administraciones autonómicas de color PP, pues están haciendo todo lo posible para que no salga adelante lo que desde el Estado se propone y al final
el resultado siempre es el mismo, que siempre pagamos la ciudadanía, en este caso los menores que están desatendidos y que necesitan o sí esa atención. En otros casos nos pasa con sanidad, nos pasa con un montón de cosas. Te decía antes que va a venir un otoño caliente y es precisamente porque a nivel estatal, desde función pública, no se está sentando a la mesa para negociar nada y tenemos asuntos tan importantes como, al no haber presupuestos desde los 2 últimos años, claro, el salario de los trabajadores del sector público está congelado, se nos ha subido el 0,5 por decir algo, pero claro, fíjate lo que ha subido el IPC el año pasado, el anterior, y lo que parece que va a subir que ya, si no me equivoco, va por el 2 y pico, y es muy probable que acabemos el año en torno al 3%. Todo eso es poder adquisitivo que los trabajadores del sector público estamos perdiendo y que va a hacer que nos movilicemos, porque es un basta ya a esta situación, ¿no? Eso viene porque función pública a nivel estatal no se está moviendo, y eso que hace que en cascada, bueno, las comunidades autónomas estén relativamente, bueno, yo me atrevo a decir cómodas, igual luego les preguntas a ellos y no lo están, pero tampoco están dando un paso adelante para decir, oye, pues mira, yo me adelanto porque sé que el IPC quedó ahí. Ellos, claro, te van a remitir a que los presupuestos estatales son los que son, entonces ellos tampoco se pueden mover mucho, y al final, lo que te digo, la población trabajadora del sector público encerrada en una no subida salarial permanente, ¿no? Que es lo que nos pasa siempre que pasa esto. Nos tienen también paralizados con temas como la jubilación parcial, tanto para laborales como para funcionarios. La gente está en una indefensión porque no acabamos de arrancar, si sí o si no. Entonces, todos esos temas dependen de ese diálogo y esa comunicación entre el Estado y las distintas comunidades. Bueno, antes lo decías, una de las primeras cosas que se te viene en la cabeza cuando se citan servicios públicos es la sanidad. Nosotros en el Faradio hace ya mucho tiempo que hablábamos sobre los servicios no sanitarios de Valdecilla como un ejemplo de qué es lo que puede suceder si lo que compete a algo tan importante como la sanidad empieza a dejar de estar por completo, al menos, en las manos de la atención pública, de lo que significa el que todo el mundo tiene que poder hacerse las pruebas necesarias sin esperar demasiado tiempo, porque a veces esperar demasiado es suficiente como para que se agraven las cosas mucho. Y que, bueno, en los sectores de Valdecilla a veces se dice, bueno, a ver, pero los médicos los sigue pagando el gobierno de Cantabria. Sí, pero ¿y si un día se estropea el sistema informático de Valdecilla? ¿Pueden trabajar los médicos que paga el gobierno de Cantabria? Eso, por poner un ejemplo. ¿Cómo ves tú la situación en lo sanitario en general? Pues yo en general la veo mal. La veo mal porque yo creo que no es de ahora. Esto ya, bueno, el anterior gobierno del PP que tuvimos aquí con Ignacio Diego ya empezó su privatización del sistema sanitario, que empiezan en unos temas que a la gente parece que no le da importancia, porque empiezan, si os acordáis bien, con las obras de Valdecilla, pues iba en el pack que los servicios de limpieza, mantenimiento y no sé qué, pues se privatizaban con esa empresa. Eso, que parece que son trabajos que a la gente no le importa, yo creo que es fundamental que también esos trabajadores estén dentro del ámbito de lo público como han estado siempre. Porque por ahí se empieza una privatización que lo que hace es perjudicar las condiciones laborales de esas personas, por lo tanto, el servicio que se da y, por lo tanto, a la sanidad en sí mismo y a los usuarios que dependen de ella. Y empezamos por ahí, y ahora ya tenemos en esta legislatura que si las pruebas médicas porque no llegamos, que si ciertas operaciones porque tampoco llegamos, y entonces hacemos convenios con lo privado en un intento de meterlo en lo público, en un sí pero no, que, ¿qué quieres que te diga? Para mí, clarísimamente son los inicios de la privatización del sistema de salud pública. Y eso es algo que creo que deberíamos tener todos muy claro y decir no.
y manifestarnos más y salir más a la calle y protestar más. Estamos muy centrados en lo que nos toca como ciudadanos, que son las listas de espera y demás, pero yo me atrevería a decir que incluso esas listas de espera muchas veces, voy a hacer esta afirmación desde lo personal, se están provocando de alguna manera con falta de recursos o con no querer más, meter más a lo público para que la gente esté caliente, y entonces si le ofreces una opción en lo privado, como tienes esa necesidad, porque tienes necesidad de curarte, de que te hagan las pruebas para ver qué tienes, sabes que muchas pruebas, cuanto antes te las hagan, antes vas a poder atacar la enfermedad, o sea, no estamos jugando con nada. Al final, con ese jueguecito, haces que la gente entre a decir sí a esas propuestas de privatización de lo público, y cuando nos queramos dar cuenta, estamos como en Estados Unidos o peor. Porque si te das cuenta, esto va unido a otras situaciones que se están dando en nuestro entorno, también en el entorno de la salud, que es, por ejemplo, con el tema de las mutuas y el trabajo, que es una forma también, y también se han hecho propuestas de que las mutuas aceleren revisiones en lo público y tal. A ver, yo tengo muy claro que si las mutuas entran a lo que siempre fue su función, que son los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, y adelantan esas pruebas, chapó, porque de un accidente de trabajo el trabajador necesita salir cuanto antes. Pero si ya me quieres meter por ahí, que también adelanten las pruebas para las enfermedades comunes, ahí ya te digo, no. No. Y lo tengo muy claro ¿por qué? Porque además de estar entrando en una privatización del sistema público, estamos poniendo en juego que la salud de esos trabajadores, que muchas veces se ha visto malograda por el trabajo, aunque no se le haya reconocido como tal, se derive todavía más a lo común, cosas que deberían ser de lo profesional. Y luego empezamos a hablar de tasas de asentismo y a decirte que es que en Cantabria y en toda la zona norte el asentismo está disparado. Perdón, cuando hablemos de asentismo, vamos a quitar todo lo que se mete en asentismo, que son las bajas por maternidad, por paternidad, las horas sindicales, todos esos temas que nada tienen que ver con lo que luego nos quieren hacer ver de la salud. Entonces, son temas mucho más profundos, pero que nos venden estas frases así en plan mantra, que además van soltando por las redes sociales sin poca profundidad, y que a la gente le cala porque lo está sufriendo. Si yo tengo a mi padre que necesita una prueba diagnóstica y hace más de 6 meses que no se la dan, que no le dicen nada, que no sé qué, claro, en cuanto te dicen, oye, mira, no, para solucionar esto y que la ciudadanía tal, vamos a privatizarlo o hacer un convenio con esta entidad privada. Perdona, que es que no puedes resolverlo desde lo público. Mete más recursos. Esos recursos que derivas ahí los metes en lo público. Bueno, en el tema sanitario llevamos unos días un tanto escandalizados por lo que ha pasado en Andalucía con el tema de las mujeres que tienen o se hacen pruebas para ver si tienen cáncer de mama, y resulta que todo acaba en un limbo de un montón de tiempo para saber si realmente tienen, no, me tengo que volver a hacer la prueba o no, y resulta que ya se desliza que en Cantabria no hablamos del mismo volumen, pero ya empezado a salir. Pero ya empiezan a salir noticias de mujeres que de momento se han hecho una prueba y no saben el resultado. ¿Tú cómo ves esto? Y además, junto con que en Cantabria también se externaliza ese servicio en concreto. Claro, pues me reitero, no entiendo por qué, si hasta hace poco tiempo la gestión de las mamografías en Cantabria, de la prevención que se hacía del cáncer de mama y demás, estaba funcionando de maravilla, ¿por qué se empieza a dejar de meter recursos en ese sistema? Que yo creo que a partir del COVID se ha ido acelerando dejar de meter recursos, porque con la excusa del COVID siempre hacía más falta en otros lados o se cerraban áreas que luego no se han vuelto a abrir y demás. Y para mí
detrás lo que hay es este intento de privatización. Lo tengo clarísimo. Y tengo muy claro que no me pueden justificar eso, como te decía antes, con el tema de la eficiencia económica, porque lo mismo que le cuesta, o quizás menos, de lo que le cuesta a una clínica privada hacer una mamografía, cuesta en la salud pública. Y si no, algo estamos haciendo mal por alguno de los dos lados. Bueno, además, no se puede decir que todas las empresas del mundo sean iguales, porque unas pueden tener más conciencia o menos, pero evidentemente una empresa lo que busca es una cuenta de resultados favorable, porque para perder dinero nadie monta una empresa, ¿no? Con lo cual, claro, estás poniendo eso también sobre la balanza. Claro. Entonces, si es rentable en una empresa y no lo es en la gestión de lo público, ¿qué está pasando? ¿Es más rentable la empresa? ¿Se derrocha en lo público? Yo no creo que se derroche en lo público. Por lo tanto, vamos a ver qué es lo que está pasando con la empresa, o vamos a ver qué intenciones tiene lo público o los gestores en este momento, el gobierno del PP en este momento, de hacer que parezca que es más rentable en lo privado. Bueno, mucha gente cuando habla de servicios públicos pone a la sanidad en el primer lugar, pero no son pocos los que quienes ponen, lo que ponen en primer lugar es la educación. Y en Cantabria estamos en una situación, desde luego, anómala, porque llevamos al menos un año ya con constantes reclamaciones, movilizaciones del profesorado de Cantabria por una educación retributiva, por una parte que tienen que cobrar y que lleva congelada desde el año 2008 y no termina de desencallarse la situación. ¿Tú ves por dónde tiene que ir la solución? ¿Ves que podemos estar cerca de la solución? A mí me gustaría que estuviéramos cerca de la solución, pero viendo las últimas propuestas del consejero, no creo que estemos cerca de alcanzar esa solución. Yo entiendo que esto es un problema que se arrastra, efectivamente, como dices tú, desde 2008, que han pasado distintos gobiernos y ninguno ha sido capaz de solucionarlo, pero que al final lo que hacen es que los trabajadores de este sector exploten porque digan, bueno, es que vamos casi a llegar a 20 años arrastrando este problema, porque ya el año que viene es el 26, 18 años arrastrando este problema no puede ser. Luego, no creo que el consejero, él estará contento de su gestión, yo no digo que no, pero no creo que su postura y sus declaraciones hayan sido de lo más acertadas. Y desde luego está muy lejos de llegar a un acuerdo el planteamiento último que ha hecho, que él sabe perfectamente que tiene más de trampa, tanto para los trabajadores de lo público como para el resto de los partidos del grupo parlamentario, en cuanto a amarrar la subida a los presupuestos y a si los presupuestos salen adelante o no, que poco más que es forzar o obligar a que salgan o sí, o hacer a todos como reos de esta situación, ¿no? No creo que eso denote sus ganas de poner fin al conflicto. Yo creo que cuando se habla de servicios públicos ya en la coletilla va sanidad la primera, va educación la segunda y va dependencia la tercera, porque bueno, yo creo que ya hace unos años nos hicimos, incluyó en lo político, conscientes de que esto necesitaba una mayor atención, hubo ley estatal, además con acuerdo de los dos grandes partidos, que esto cada vez es más noticioso que ocurra, y en ese momento sí que ocurrió, pero claro, hace falta no solamente tener una ley, sino dotarla presupuestariamente para que un servicio que consideras público y esencial realmente cubra las necesidades de toda la población. Y no sé cómo ves tú lo cubierto que está ese servicio en Cantabria, porque la sensación, y yo creo que la pandemia fue donde más quedó al aire, ¿no? En la situación de la dependencia en general, bueno, yo diría que en todo el mundo, pero también en toda España y por supuesto en Cantabria. Y no sé si estamos sabiendo resolver en los años que han pasado ya desde que llegó la pandemia el asunto de las residencias, si hay suficientes, si tiene que haber más públicas de las que hay en Cantabria
y si realmente es un servicio que iguale de oportunidades a toda la población en cuanto a poder utilizar ese recurso. No, yo creo que aquí nos hace falta muchísimo, muchísimo por trabajar y por esforzarnos y por creernos que realmente esto es un problema social que cada vez tenemos más y que los trabajadores no podemos afrontar tal y como está ahora mismo el panorama planteado. Cuando salió la ley de dependencia, el paso lo dio UGT, que le hizo una propuesta al Grupo Parlamentario Socialista para que lo llevara al Congreso, porque veíamos que esa necesidad cada vez iba más. Claro, hablamos de dependencia y ahí nos tenemos que centrar en dos cosas. Una, las residencias, y otra, la ayuda a domicilio, que cada vez es una necesidad más grande y que al final todos hemos asumido como un derecho, pero no le damos la importancia que tienen que darle ni a las condiciones laborales de las trabajadoras. Digo trabajadoras porque hay también trabajadores, pero es un sector ampliamente feminizado, que no se les está poniendo en valor y que, sin embargo, cuando nos llega el momento de que nuestros padres necesiten esa ayuda a domicilio, nuestros familiares más cercanos, todos queremos que sea el mejor trato posible, las mejores profesionales posibles, etcétera, etcétera. Pero nadie se pone luego a ver las condiciones que se les da a estas trabajadoras, ¿no? En cuanto al sistema de residencias, yo creo que 3 en Cantabria se nos han quedado realmente escasas. La población cada vez alcanza más edad, pero en unas condiciones que cada vez hacen más necesarias ayuda y asistencia. El mundo de la residencia o de los centros de atención a la dependencia ha cambiado totalmente. Fíjate, solo el nombre ha pasado de ser residencias de la tercera edad a CAD, Centro de Atención a la Dependencia, porque los usuarios que iban en los años 80 eran personas, prácticamente la mayoría válidas, que podían ser autosuficientes, pero que tenían unas necesidades pues de no estar solas o de cierta atención, ¿no? Y siempre había muy poquitas plazas para los de discapacidad o los que necesitaban más cuidados, porque esos eran los menos. Esto ahora es totalmente al revés. Si vas a cualquier CAD, tanto el de Laredo, el de Santander como el de Serrallana, la mayoría de las plazas son de gente que necesita aseos y que tiene poca variedad. Y esto va a ir a más y es una necesidad cada vez más grande. Crecen como setas, permíteme la expresión, las residencias privadas, pocas con plazas concertadas, aunque las hay, y claro, con unos precios que para el usuario que lo necesita es totalmente insostenible. Si una persona está sola, sin familia, porque no ha tenido hijos, lo que sea, con una pensión normal, vamos a decir, media, de 1.200, 1.300 euros, es imposible que acceda a una residencia privada. Para esperar a la concertada, por lo menos tiene 6 meses de espera y no siempre hay plazas. O sea, es un sector que necesita una revisión tremenda, que necesita más fondos y que, de nuevo, insisto, no se puede medir en términos economicistas de producción, porque el sector servicios no produce, el sector servicios está para dar calidad de vida a los ciudadanos y es lo que nos tenemos que mentalizar todos, porque todos somos partícipes de él, tanto en la enseñanza como en la dependencia, como en la sanidad, como en cualquier otro elemento que necesitemos para que esta sociedad funcione. Y hasta que no volvamos a ver eso claro, creo que tenemos como sociedad un grave problema y de verdad creo que los derechos fundamentales de la Constitución estarían en peligro si no se tiene claro esa importancia del sector público. Yo creo que, aunque no lo hayamos citado expresamente, pero hay una cosa que subyace en todo lo que estás diciendo tú, Martín, que afecta cuando piensas en sanidad, pero no en Valdecilla, sino en el centro sanitario de un pueblo, en el colegio o instituto de un pueblo o en las residencias que están en el medio rural.
que es precisamente esa atención. Llevamos, ya no sabría decir ni cuánto tiempo con este debate de la financiación autonómica, si una comunidad está mejor tratada que otra o peor, pero al final lo que parece es que lo que tratamos en general peor es a la gente que vive en el medio rural, ya sea Sí, en sí, Andalucía, en Extremadura, en sí, Cantabria o en el territorio que lo mires. Y antes además citabas que tenéis una de las federaciones, o sea, uno de los sectores dentro de la federación que es postal y seguramente ahí tengas a trabajadores y trabajadoras que sepan perfectamente cómo está cambiando ese sí, territorio, sí. cómo se está empobreciendo en cuanto a, bueno, gente que viva allí y gente que trabaje allí. Y yo creo que esto debería de ser de lo más primordial porque si no, llegará un día en que digas, no, no, ya no hagas nada porque ya no queda nadie, ¿no? Claro, efectivamente. Es que al final se está condenando al sector rural, sobre todo en Cantabria, con el concepto este que se ha tenido siempre en Cantabria, que es priorizar el turismo por encima de cualquier otro sector. Uh -huh. Y esto ha llegado al punto que con esta modificación que hubo de la ley del suelo y demás, estamos quitando terrenos ricos para la agricultura y para la ganadería en pos de tener una casa rural para que en verano vaya alguien a pasar las vacaciones y demás. Y el resto del año, la gente de esas zonas, ¿de qué vive? ¿En qué vive? ¿Cómo se cuida su salud? Luego hemos visto que llega el verano y la mayor parte de esos servicios de atención primaria de sanidad están cerrados, no se atienden por las vacaciones, entonces al final dices, esto es completamente un sinsentido. Uh -huh. No se dan facilidades para que la gente se quede en el medio rural. Mira, yo ayer lo pensaba, porque estaba leyendo en el periódico lo que todo el mundo valora, el centro de datos este que se va a hacer, Altamira creo que se llama, si no me equivoco, ¿no? Uh -huh. Que es un centro de datos muy importante y tal. Esto está muy de moda ahora, los centros de datos, porque claro, con el tema de la inteligencia artificial y demás, todo va a ser domotizado, todo va a ser, vale, necesitamos centro de datos y demás. Muy bien. Hay que poner encima de la mesa los recursos de energía, de agua, que necesitan esos centros de datos para funcionar. Que yo no digo que no sea una opción de nuevos trabajos y de trabajos dentro de la modernidad. Yo no los llamaría empleo verde, desde luego, ¿vale? Uh -huh. Porque si medimos el gasto de energía y de agua que necesita, queda muy lejos de ser empleo verde. Pero bueno, decía el artículo que donde iba a estar situado iban a poner no sé cuantísimos paneles solares, tal cual, ¿vale? ¿Dónde se van a poner esos paneles solares? ¿Es terreno agrícola rico? Porque Cantabria tiene unas zonas muy concretas de terreno agrícola bueno, que se está perdiendo. Y claro, las necesidades de alimentación están claras. Hay que potenciar que eso vuelva. Yo ya sé que la juventud, obviamente, prefiere unos trabajos más descansados. Habrá que hacerlos más atractivos, pero lo que está claro es que las necesidades de alimentación, de tener el desarrollo forestal, cuidado, de prevenir los incendios que tan famosos han sido este verano y que si quieres luego hablamos un poquito de ellos. Todo eso viene por un mundo rural que tenga potencial y que estemos potenciándolo más allá del negocio de la casa rural y poco más, es a lo que se va siempre, ¿vale? Tú vas ahora en tren, y yo he ido el otro día a Madrid en tren, y flipas la cantidad de terrenos que se están haciendo de parques fotovoltaicos por la zona de Palencia y demás. ¿Vale? Yo no sé si a esos terrenos se les daba uso o no. Tengo claro que alrededor estaba lleno de terreno arado que se había recogido y que probablemente se esté moviendo la tierra para cuando toque volver a sembrar. Con lo cual me quiere decir que sí eran terrenos que antes se usaban para comer. Luego resulta que nos llega una situación de conflicto bélico como la de Rusia, Ucrania, no sé qué,
cortan el maíz, cortan el grano de no sé qué, y no tenemos ni dónde comer, ni recursos, ni nada de nada. O sea, vamos a organizarnos y a ordenarnos un poco en ese sentido. Vamos a hacer que la gente de la zona rural tenga recursos para vivir bien, tenga recursos, tenga su centro sanitario lo más cerca posible. Es obvio que de los 101 pueblos no vamos a tener un consultorio en cada pueblo, eso está claro. Hasta ahí llegamos todos, ¿vale? Pero que estén en una red que le permita ese acceso de condiciones igual que si estuviera en la ciudad, o por lo menos para una atención primaria decente, y lo mismo en la escuela y en el resto de los servicios públicos. Bueno, si hablamos de servicios públicos, en realidad hablamos de muchas más cosas y claro, de trabajadores que algunos son públicos. Por ejemplo, pienso en el transporte. El maquinista de Renfe es un trabajador público y el conductor de Alsa no lo es, pero es un servicio público el que da esa empresa para el transporte por carretera entre municipios de Cantabria. Y claro, hay gente que dice, perdóneme, es que por mi pueblo no pasa ningún autobús. Sí, Yo sí, no puedo eso, ir en transporte público a Santander o Torrelavega. Y claro, eso está claro. y eso también... Mira, nosotros lo que es el sector transporte, aunque haya esas partes de público, lo tenemos organizado en la Federación de Servicios, no en la de Servicios Públicos. Porque, bueno, esto viene de atrás, estaba lo que era transportes, ferrocarril, mar y tal, y se quedó allí. Pero bueno, es independiente porque es lo que yo te decía antes. Aunque nos organicemos así, al final hay muchas cosas que se entrecruzan y demás. Efectivamente, nosotros como UGT, como sindicato, mil veces hemos pedido que el plan de ordenación del territorio famoso, el famoso PROD, tiene que estar en Cantabria ya. Estamos a mitad de esta legislatura y aquellas promesas cuando empezaron de que sí, sin duda este año va a salir, seguimos exactamente igual. Llevamos así 20 y tantos años para un plan que debería dar servicio otros 20 y tantos más, porque las cosas, efectivamente, cuando tú organizas un territorio, no se puede hacer con un plazo de vista corto, sino que se tiene que hacer con un plazo de vista largo, ¿no? Estos días también he leído en la prensa si hacía falta más suelo industrial o más parques, pero vamos a ver, si es que hay un montón de ellos medio vacíos, que no se les está dotando, que no tienen infraestructura energética para dotar. Por favor, esto es una necesidad, pero vamos, de antes de ayer, que se tiene que poner en marcha ya, y que efectivamente estos trabajadores de Renfe, que sean del sector público, que también están sufriendo todos los, bueno, te iba a decir imprevistos, bueno, toda esta gestión que está haciendo que los trenes se retrasen, que luego cargan en esos trabajadores, porque los viajeros al que tienen allí al lado es al que le echan el chorreo, o este de Alsa que no llega y el del pueblo al lado está diciendo, ¿por qué no pasas por mi pueblo? Esa falta de gestión tiene que venir desde un planteamiento serio desde la comunidad autónoma. Hay que sentarse o ya a que salga adelante este plan. Y a nivel trabajadores del gobierno de Cantabria, porque claro, también los sindicatos os tenéis que ocupar, ¿no? De quien trabaja en una consejería, de quien trabaja en una empresa pública, yo qué sé, se me ocurre, bueno, los trabajadores de Cabárceno también, ¿no? Por ejemplo. Sí, también. Nosotros ahí tenemos una infinidad de los del gobierno de Cantabria, los de las empresas públicas, ahí cada uno, porque tendríamos que entrar en detalle en la demanda de cada uno y cómo está la situación de cada uno, ¿no? Pero en general te digo que esos problemas que te he dicho que estaban a nivel estatal, que se reflejan aquí, que es la subida salarial y el tema de las jubilaciones y demás, se unen aquí con otros. Por ejemplo, recientemente, el viernes, yo creo que ha sido la semana pasada, el comité de empresa del gobierno de Cantabria ha salido a la prensa con el tema de la OPE de 2025, ¿vale? Porque no ha sido, a pesar de lo que se diga, no ha sido una OPE negociada. Yo he estado en alguna de esas mesas y solo se hablaba de números, es decir, de plazas que salían. Cuando hemos intentado hablar de las características de la OPE,
si iba a ser concurso oposición, si se iba a juntar la del 2025 con la del 2026. No se ha querido nunca hablar de eso porque decían que no era el momento, que ya se harían reuniones posteriores y de repente un día nos hemos merendado que salió la consejera diciendo la OPE de 2025 se aprueba, será una oposición abierta, sin concursos, sin no sé qué. Nosotros entendemos que no es el momento todavía de hacerla abierta, cuando, ojo, UGT como sindicato ha defendido siempre que fuera abierta a todo el mundo, igualdad de condiciones, pero cuando tú empiezas a tener una tasa de trabajadores temporales, como son los interinos, tan elevada como la que tenemos, que todavía no se ha alcanzado los límites que dice Europa, creo que todavía es momento de hacer una OPE con un concurso oposición que tampoco ralentiza tanto a la administración para sacarlo, porque si es en términos del año pasado, el concurso ha sido muy basiquito, que era tener aprobada la oposición anterior y la antigüedad que tuvieras, que eso se calcula en medio minuto. Vamos, no, eso no ralentiza nada y tampoco el porcentaje era tanto como para que el que venga de la calle se sienta muy agredido en las condiciones, ¿no? Era un paso intermedio porque eran, si no me equivoco, 75-25, era un paso intermedio que yo creo que todavía era necesario dar este año y bueno, pero que ahí está la situación. Y como esos tenemos otros problemas. Por ejemplo, te he dicho antes el tema de los incendios. Sí es verdad que podemos decir que Cantabria está muchísimo mejor que otras comunidades autónomas comparado con Castilla y León, que ni lo tienen metido dentro del ámbito de lo público, ni trabajan todo el año, trabajan a destajo y bueno, con unas condiciones de contratación leoninas. No es el caso de Cantabria, que son trabajadores del gobierno de Cantabria que están todo el año con sus condiciones laborales y demás, pero que sí que necesitan y que tienen otros problemas en temas de salud laboral, de organización y demás, que mejorar. O sea, que estemos mejor que el resto no quiere decir que aquí no tengamos que seguir mejorando. Y hay un tema dentro de lo público que a mí me preocupa mucho y que viene un poco de la mano de lo que hablábamos antes de dependencia, que es el otro extremo, que es la infancia y el tema de los menores. Ahí también se ha ido recortando en recursos y de alguna manera privatizando. Y esto se empezó también con el gobierno del PP, lo perpetuó y de alguna manera lo agrandó el gobierno PRC-PSOE y se sigue llevando adelante. Te hablo de un problema que cada vez es mayor en esta sociedad. Bien porque las familias presentan condiciones más disruptivas, bien porque los menores cada vez tienen más problemas de salud mental o por un conjunto de todo. Pero tenemos una realidad que es que hace falta una asistencia a los menores y a la infancia muchísimo más grande de la que tenemos y que sin embargo nos vemos con unos recursos súper limitados. Se cerró el centro del CAIF de General Dávila porque en aquel momento quedaba muy grande para las necesidades que había. Se llevó a un centro muchísimo más pequeño pegado al CAD bueno, yo lo llamo Cueto, al CAD de Santander, que se ha quedado extremadamente pequeño y que no da solución a todos los problemas que vienen. Se ha ido haciendo conciertos, privatizando con otras empresas que se dedican a esto, que tampoco dan abasto con lo que nos está viniendo y que yo creo que es una realidad que el gobierno tiene que reflexionar y meter más recursos en esto, porque de verdad que vamos a ver, porque ya se está viendo, pero vamos a ver en muy poquitos años que nos va a desbordar el problema. Y no me refiero solo a lo que las personas pueden pensar de los menores emigrantes que vienen y que hay que darle salida. Estoy hablando de menores que tienen problemas, o bien ellos de conducta de salud mental, o bien sus entornos familiares que les hacen imposible estar en esos entornos, que necesitan ese apoyo desde el Estado y que no tenemos los recursos para dárselo con una calidad suficiente. Y a mí ese tema me preocupa mucho, tanto como el de los mayores o más.
Y claro, esto realmente tiene que estar acompañado no solamente de tener más personal, y bueno, es la última pregunta que te hago, Martín. Me imagino la respuesta por lo que has dicho. Si los problemas se van acrecentando cuando tú hablas de cuáles son las condiciones salariales, digo en general, del sector público, cuáles son las tasas de reposición, qué servicios se nos están quedando más desnudos frente a algo que puede ser un problema que se acabe agrandando. ¿Tú ves que la tendencia es a que más o menos todas las condiciones vayan yendo a menos poco a poco? Sí, yo tengo claro que por unas cosas o por otras, con responsabilidad compartida entre el gobierno del Estado y el de la comunidad autonómica, el sector público se está haciendo muy poco atractivo para los trabajadores y las trabajadoras, ¿eh? Mira, yo acabo de aprobar una oposición y, bueno, lo comentábamos cuando estábamos estudiando. La media de edad, yo acabo de hacer 54 años. No debería estar ya entrando en esto, ¿vale? Porque casi debería estar de salida, pero la media de edad anda por ahí, 40 y tantos, 50, tal, porque para los jóvenes no les es atractivo el sector. Y no les es atractivo, pues yo creo que por muchas cosas. Uno, porque es verdad que depende, bueno, te iba a decir depende de los cuerpos. Yo creo que en general hay que estudiar bastante para tal. Pero luego tampoco se ve muy recompensado ese esfuerzo, porque hay muchos puestos de trabajo dentro de lo público que lo que te garantiza, de momento, porque como te llegue un Trump de estos de la vida y decida que lo público no vale para nada y te cierre, te cerró. Aunque bueno, nosotros de momento la Constitución blinda otras cosas, pero bueno, hay muchos puestos dentro del gobierno de Cantabria y de cualquier otra administración, ¿eh? Aquí no quiero ser solo con el gobierno de Cantabria, porque es verdad que en el resto de las administraciones que sí que tienen el atractivo que en principio es un trabajo, en principio, para toda la vida, pero que económicamente no está dotado como para tirar cohetes en la mayoría de los puestos. Luego ya hablaremos de escalas o tal, pero en la mayoría de los puestos está mucho mejor en lo privado. O por lo menos tienes otras oportunidades, o la gente joven lo percibe así. Igual el problema es que tenemos que hacérselo ver mejor, mejorando primero lo que es el sector. Bueno, lo decíamos al principio de la entrevista y yo creo que con todo lo que hemos hablado queda demostrado que tenéis una cantidad de trabajo por delante realmente importante, precisamente por lo que decíamos al principio. Esto se trata de igualar las condiciones y de que no dependa de todos los billetes que lleves en la cartera para que puedas tener una asistencia necesaria y completa que lo revierta todo. Aquí hablamos de administración de justicia, de educación, de dependencia, de un montón de cosas que al final pues tienen mucha influencia en nuestra vida y cómo se pueda desarrollar con dignidad mayor o menor. ¿Querías decir algo más, Martín? Sí, yo creo que a los jóvenes que les están lanzando esos mensajes, como te decía antes, de que los impuestos no son necesarios. Bueno, ahora hay un mantra también por ahí que está saliendo en muchos medios de comunicación y demás, en contra de las pensiones. Es decir, atacan que si un pensionista gana 2.100 euros o que vamos, lo ponen como que todos los pensionistas de España tuvieran esa pensión, que ya quisiera la mayoría, cuando no se acerca a eso, ni muchísimo menos. Pero si así fuera, ese trabajo de toda una vida que se han ganado, yo creo que lo que tenemos que ir es a perpetuar eso y a poner en valor lo que yo te decía de la importancia de meter en la caja común para tener luego esos servicios de calidad. Hay que hacerle reflexionar a la gente que, bueno, lo digo mucho por el tema que también se ve que si los TikTokers y toda esta gente ganan muchísimo dinero, porque claro, como solo salen los 10 o 12 que se han vuelto millonarios, pero no salen los otros millones que lo intentan y no se comen ni un colí. Pero aún así, esos 10 o 12 que hoy les sigue la gente, mañana les deja de seguir,
entran en quiebra, y vete a decirles entonces que con sus recursos se paguen sus colegios, se paguen sus revisiones médicas, sus operaciones o cualquier juicio que necesiten. Si no hay un servicio público detrás que soporte eso. Yo creo que hay que ser conscientes de la importancia de lo social y de contribuir en lo social. Estoy de acuerdo que habrá que establecer más controles para que no se derroche esas aportaciones, ¿vale? Pero que eso no puede sustituir la necesidad de tener esos servicios públicos de calidad, porque si no, volveremos un poco a la Edad Media. Y el que no tiene recursos, que somos la mayoría de la clase trabajadora, esto de la clase media es un invento del capitalismo que no vale para nada. Somos todos los que dependemos de una nómina, somos clase trabajadora. Y en cuanto la nómina se te corta, se te jorobaron los recursos, por no decir algo peor. Entonces, hay que ser conscientes y hay que, yo creo que hacer mucha pedagogía en la gente para que entienda que solo esos servicios públicos son los que nos permiten igualarnos, los que nos permiten llegar a tener esas oportunidades. Si no... Pues Martín Calonge, nuevo secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT en Cantabria, muchas gracias, como siempre, por atender la llamada del Faradio. Muchas gracias a vosotros por darnos altavoz y poder llegar a la gente. Un abrazo fuerte. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego.